como el tema de los impuestos en todos sus órdenes. Vamos a dar la bienvenida a un amigo, un aliado del programa y por demás también de esta gran casa, quien es el director de paso del periódico El Dinero, Jairo Severino. Qué gusto tenerte Bien. entre nosotros, Jairo. Gracias, gracias. Qué bueno que me reciban aquí, Un como gusto, siempre. un gusto. Yo estoy siempre a la orden, dispuesto Sobre a hablar todo, con ustedes. Sí. sobre todo esa disposición viene avalada por el conocimiento. Y Amén, creo amén, que es amén, muy valioso el compartir con la gente del amén. Mangú de la Mañana, sobre todo esas nuevas y más actuales disposiciones que la Dirección General de Impuestos Internos ha dado a conocer, sobre todo en aras y buscando fortalecer los aspectos de recaudación y aspectos tributarios. Bueno, la verdad que, y gracias, la verdad que es un tema muy interesante. Tiene que ver con esto de que si impuestos internos puede o no acceder a nuestra información bancaria. Sí. La verdad que uno se preocupa cuando hablamos de que quién puede, quién puede tener acceso a mi información bancaria, a mi ¿Quién te información financiera. faculta? ¿Quién faculta eso? ¿Quién Sí. otorga eso, Ujú. ese poder para que pueda hurgar, Eh, para hablar de manera llana, ¿verdad? exacto, exacto. En mis datos financieros, en mi cuenta de banco. Y bueno, déjame decirte algo. En la ley monetaria y financiera, que es la ley 183-02, su artículo 56, claro, derogado ya por otro artículo, pero tengo que mencionar que existía lo que se llamaba el secreto bancario. Ahora se llama la obligación de confidencialidad en un artículo de la ley O 249-17. sea que pasa de ser un secreto a ser una obligatoriedad. Sí, de confidencialidad. O sea, los datos de todos nosotros Sí. están seguros, ¿eh? O sea, Listo. todas las instituciones Partamos financieras. de ahí. Sí, partamos de ahí. Hay que partir de ahí. Qué bueno que lo dices. Porque nuestra información en la banca y además en el mercado de valores Sí. están seguros. Hay confidencialidad, obligatoriedad a la confidencialidad. Eso dice la ley. Pero todo tiene un pero, como dice, ¿verdad? Claro. Todo tiene un pero. Y hay ciertas circunstancias en las que esa información puede, no es publicada tampoco, porque no es que la vamos a publicar, Sí. pero sí hay instituciones que pueden acceder a esa información dependiendo de la situación. A ver, Entonces, expliquemos un poco. exactamente. La ley 249-17, que es la de mercado de valores, amplía el concepto de secreto bancario a la obligatoriedad de confidencialidad, porque lo adapta un poquito más al entorno internacional y al nuevo contexto. Bueno, pues hay varias formas en las que una institución como, por ejemplo, impuestos internos, Sí. puede acceder a nuestra información. Y la Superintendencia de Banco publicó algo interesante, lo publicó el día 2 de este mes, que explica en detalles las vías por las cuales impuestos internos, aduanas, la unidad de análisis financiero, que es un apéndice del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, pueden acceder a mi información. A la tuya también, ¿eh? Claro, A claro. la tuya también. Ujú. Bueno, puede hacerlo, puede pedir dentro de sus funciones institucionales, pueden pedir, por ejemplo, datos puntuales sobre mi información puntual, mis datos financieros puntuales, por un tipo de declaración que yo haya hecho y posiblemente impuestos internos no esté conforme. Sí, que puede que haya algún tipo de evasión. Exactamente. Entonces, para verificar y porque la ley busca garantizar que la economía funcione correctamente. Y para que eso funcione, para que la economía funcione correctamente, pues tenemos que entender que todos los entes económicos también tienen que funcionar de manera correcta. Mira, Jairo, Ahí está la ley, perdóname, la ley 155-17, que es la ley de antilavado, la ley antilavado, sí. también faculta a las instituciones a pedir información. Pero ¿cómo es la petición? Porque no es que pueden ir de manera directa a un banco a pedir información tuya. No, hay un proceso jurídico que hay que cumplirlo, porque no es que al funcionario X o Y se le va a ocurrir pedir información tuya. No, así no. Se hace, hay varias vías. O vía una autorización de un juez, porque un juez, exactamente, un juez autoriza que tu información sea
eh, dada o transmitida a una institución como impuestos internos que requiere saber algo de ti. Sí. Entonces, pero eso se hace también a través de la superintendencia de banco. O sea, hay forma en que de manera directa para asuntos puntuales, dependiendo del caso, una institución como aduanas o impuestos internos puede pedir información a través de la superintendencia de banco. Directamente no puede hacerlo, ¿de acuerdo? Pero siempre hay casos e interpretaciones. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional que indican que o establecen que este artículo 362 no es que le da libre potestad a impuestos internos o aduana a acceder a esta información, sino que tiene que haber una autorización de un juez. ¿De acuerdo? O sea, el tema es complejo, tiene muchas aristas, muchas formas de interpretación, pero hay algo que sí queda claro. Hay algo que sí o sí. Sí, la confidencialidad está garantizada, pero hasta un punto. Eso hasta un punto, porque si el Estado Dominicano, a través de cualquier institución autorizada para saber de tu información, necesita saber algo de ti, puede acceder, ya sea vía un juez, una autorización de un juez, o de manera puntual vía cualquiera de las instituciones autorizadas a través de la superintendencia de banco. Yo he sabido incluso de muchas disposiciones que vienen producto de esas famosas sentencias, ¿no?, que emite Claro. el propio Tribunal Constitucional. El año pasado estuve en invitado por la ANGE en un diplomado sobre mercado de valores y allí Así. se hablaba de, bueno, de diversos temas, pero dentro de ellos abordaban la realidad de esa cultura que tenemos como dominicanos, tristemente, de esa evasión de impuestos. Sí, y tú te ríes porque conoces muy bien del Bueno, tema sí. y lo vives a diario como Sí. director del periódico El Dinero. Así es. ¿Cuál es la implicación que tiene eso, sobre todo para el debilitamiento a nivel económico del país? Fíjate cómo estos temas todos se conectan. Claro, claro. Hay conexión. Porque cuando impuestos internos o aduanas identifica que hay una posible evasión, Sí, una fuga. Sí. bueno, pues tiene la potestad de investigarte. Porque si tú generas algún tipo de sospecha, pues puede utilizar los mecanismos del lugar para investigarte. Hay un red flag allí. Claro. Entonces, bueno, pues esa banderita roja Ajá. es la que indica que fulano de tal, tú o yo o quien sea, Ujú. Hay que buscar algo porque no está del todo claro. Pero hay un problema también con eso de la evasión y como si fuera una cultura de la evasión que tenemos. Sí. Bien. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos. Los impuestos son impuestos porque lo imponen, ¿verdad? Pero es que sí, cuando Pero- conectas, tú sí. que manejas el tema, Sí. cuando conectas con la realidad de lo que implica el pagar tus impuestos Sí. y hacia dónde se dirige esto, tomas mayor conciencia y lo haces con mayor apego. Sí, pero hay dos aspectos importantes. Lo primero es que quienes gestionan el Estado Sí. tienen que demostrar que mis impuestos son bien invertidos. Y otra cosa importante es que no podemos soslayar es que nuestra economía es muy informal. Así, Entonces, tristemente. la Tristemente. alta informalidad debilita la capacidad de fiscalización del Estado en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de impuestos directos, como el impuesto sobre la renta. El impuesto indirecto como ITEVIS o otros impuestos indirectos, sí, todo el mundo lo paga, porque todo el que compra, todo el que consume, paga impuestos. Ahora, el impuesto sobre la renta, que es el que cae en aquellos agentes que son formales, sí hay una situación de debilidad de parte del Estado por la alta informalidad. Entonces, por eso es que es tan difícil cuantificar o estimar el nivel de evasión. En el caso del ITEVIS, 45, 46% de evasión, porque hay muchos agentes económicos que dentro de la informalidad no reportan, bueno, porque ni siquiera son agentes de retención. Eso es. Entonces, es una situación que tenemos que tomar en cuenta con esto de la cultura de la evasión. Que yo pudiera decir que es cultura hasta cierto nivel, pero también
tiene mucho que ver con la responsabilidad del Estado histórica, Ujú. de quienes gestionan el Estado histórica, de formalizar a todo aquel que es agente en la economía. Todos interactuamos en la economía, todos, Todos, de todos. alguna manera u otra, Y interactuamos lo en la peor, economía. y lo peor del caso, Jairo, es que muchas veces interactuamos y no sabemos que estamos siendo parte de. Y ahí está Así el es. peligro. Ahí Sí, está el peligro. así es. Y tú dices que interactuamos y no sabemos. Claro. Bueno, cuando usted es tan sencillo identificar que usted es una persona que interactúa en la economía, que usted toma un transporte público y ya usted está interactuando con la economía. Literal. Sí, sí, Está sí. pagando impuestos porque en ese pasaje está implícito los impuestos de los combustibles, por ejemplo. Ujú, ujú. Sí, Porque sí. el galón de combustible, ya sea de gas o de gasolina o de gasoil, que utiliza ese transporte, tiene impuestos incluidos. Entonces, por eso es que digo que la evasión puede ser cultural, pero también tiene mucho que ver con la responsabilidad del Estado de lograr que haya una formalización de los agentes económicos. Señores, 56% de nuestra economía es informal. Eso suena, Muy alto, muy alto. es demasiado alto. Muy alto, muy alto. Y Muy alto. aunque no puede ser eliminada del todo, pero deberíamos hacer un esfuerzo para facilitarle el acceso a los agentes económicos a ser formales cada día. Y lo peor es que no hay una forma de poder regular eso. O sea, y al contrario, continúa creciendo. Entonces, Sí, continúa creciendo en términos absolutos. sí. En términos relativos se mantiene más o menos igual, pero mientras más crece la economía, también crece más la informalidad. Por eso es que es interesante cómo, miren, de repente empezamos a abordar un tema y Sí, ese nos llevó a otro, y es que por más triviales o banales o superfluos que podrían parecer estos tópicos que hablan de economía, de impuestos y demás, hay que conocerlo, ¿eh? Hay que conocerlo para poder tener un mayor conocimiento de hacia dónde van esos recursos que muchas veces los tenemos a mano y no sabemos el fin del por qué. ¿Con qué nos quedamos? Para que la gente pueda, a modo de ir ya importante. resumiendo, ¿no? Qué bueno que me gusta esa pregunta, ¿con qué nos quedamos? Claro, Porque como la pregunta es si impuestos internos puede o no acceder efectivamente. a nuestra información bancaria, obviamente no solamente impuestos internos, puede acceder a aduanas, la unidad de análisis financiero, Claro. el Banco Central, inclusive nosotros como signatario de acuerdos internacionales estamos en la obligación, en casos especiales, de ofrecer información de cualquiera de nuestros ciudadanos a organismos internacionales de investigación, siempre y cuando se cumplan los debidos procesos. Pero ¿con qué nos quedamos? Bueno, con la necesidad, digo yo, de entender un poquito más, de socializar, de educar más sobre estos temas, para que sepamos que el hecho de que hay confidencialidad garantizada, porque la hay, no es ilimitada, no es infinita. Entonces, eso nos lleva a actuar de manera responsable como ciudadano. Si usted comete algún delito, si usted está evadiendo impuestos, si está haciendo una subvaluación o no está haciendo una declaración debida con la verdad, usted es pasible de investigación. Entonces, dentro de ese proceso de investigación, cualquier institución, aduanas o impuestos internos, puede solicitar información de sus cuentas bancarias. Bueno, Para pues terminar eso. definitivamente. Entonces con eso nos quedamos Gracias. y también nos quedamos con la idea de que el conocimiento nos empodera, ¿eh? No se olvide de eso, el conocimiento es poder. Jairo Severino, gracias por estar con nosotros, director del periódico El Dinero y un gran aliado en estos temas de El Mangú de la Mañana. Quédese con nosotros, esto es hasta las 11, no se nos vaya.